Hola queridos amigos, estamos ya en el capítulo 20 del libro de Levítico. Nos faltan apenas 7-8 capítulos para terminar este libro, tercer libro de la Biblia, que nos ha llenado la mente y el corazón acerca de la santidad de Dios, la abrumadora santidad de Dios que nos deja como personas realmente muy necesitadas de Dios para poder llegar a vivir de esta manera completamente apartados. Gracias por Jesucristo, ¿no? Porque Él es quien cumple la ley en nosotros y por medio de Él nosotros podemos estar tranquilos en que estas cosas han sido cumplidas en nosotros. No para que vivamos como se nos antoje, sino, como dice Romanos, para presentarnos delante de Dios como sacrificios vivos, como ofrendas agradables a Él, como personas muertas al pecado, pero vivos para nuestro Señor. Levítico capítulo 20, entonces, nos va a mencionar cosas que ya hemos leído quizá en el capítulo 18. Hay mucha relación entre el capítulo 20 y el capítulo 18. Nos habla acerca de las consecuencias que tendría que tener aquellas personas que incurrían o caían en relaciones incestuosas o relaciones inmorales. También nos habla acerca de la gravedad de estas consecuencias. No son actos simplemente que merezcan una reprimenda. Se pagaba con la vida, se moría, se mataba aquellas personas que incurrían en esos pecados. No son ofensas entonces ligeras, son merecedoras realmente de la muerte. Una madrastra con su hijastro, un suegro con su nuera, un padrastro con su hijastra. Eran relaciones que no podían tolerarse ni tampoco pasarse por alto con tan solamente una reprimenda. Y es mucho más importante mirar aquí cómo este capítulo Dios une o anexa un tema importante en los 8 primeros versículos, hablándonos acerca del cuidado o de las consecuencias sobre la idolatría. En el capítulo 18 ya se habla acerca de Moloch, y aquí en los 8 primeros versículos se nos menciona esta terrible costumbre que era común entre los pueblos paganos. Sacrificios. Deuteronomio capítulo 12 nos va a hablar acerca de eso, cómo el pueblo de Dios tenía que vivir o tenía que ir a un lugar donde ya se practicaban este tipo de actos inmorales, ¿no? Específicamente capítulo 12, versículo 23 al 32, nos menciona estos detalles de mucha importancia que considero. El capítulo 12, 29 al 32. Debemos darle un tiempito para poder leerlo y mirar hacia dónde iba el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel está en el monte, a las faldas del monte Sinaí todavía, recibiendo todas estas ordenanzas, ¿no? Enseñándole Dios, como dice en el capítulo 18, no hagas como hacías o como hacían en el pueblo de Egipto, ni tampoco hagas como hacen en la tierra donde irás, ¿no? En Canaán. Serás santo para mí, ¿no? Muy bien, entonces mezcla del Señor, une aquí la idolatría con la inmoralidad sexual. ¿Y por qué es esto? Debemos mirar entonces el primer mandamiento de la Escritura en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Nos dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, delante de mí. La idolatría se comete delante de sus ojos, delante de la presencia, la mirada atenta de nuestro Dios, delante de mí. El ir tras otros dioses, el amarlos, lo hacemos delante de la presencia de Dios. Alguien lo ilustró de esta manera. Imagínate que en un matrimonio, cierto día la esposa o el esposo trae a la mesa de su cuarto una foto encuadrada de su amante y lo pone en la mesa ahí delante de tu rostro. ¿Cómo uno se sentiría? Aparte de la indignación que esto provocaría, el enojo, esto es una alta tradición de lealtad, de moralidad, de fidelidad. Pues es apenas una pequeña muestra de lo que significa ser totalmente infieles al Señor, porque lo hacemos delante de su propia presencia al ir tras otros dioses. También debemos mirar aquí que hay dos objetos de nuestra adoración, salvando las palabras, ¿no? O adoramos a Dios o nos adoramos a nosotros mismos. Nos adoramos a nosotros mismos a través del amor del dinero, el amor a nuestros hijos, el amor a nuestros estudios,
el amor a nuestro celular, a las cosas que hemos logrado en esta vida, el amor a nuestra universidad, el amor a nuestro avance académico, el amor a nuestro talento. No hay otra forma. O adoramos a Dios o nos adoramos a nosotros mismos. Dentro de esa misma imagen, chicos, debemos mirar que en el versículo 6 de este capítulo 20 no solamente habla de la idolatría, de los sacrificios idolátricos, sino también habla acerca de la adivinación, de los encantadores, aspecto importante que la Nueva Traducción Viviente lo va a mencionar como una prostitución espiritual. Prostitución espiritual. Debemos tener mucho cuidado con lo que estamos amando, lo que está nuestro corazón deseando o buscando conocer el futuro, buscando tomar con ligereza los horóscopos, los medios de adivinación, alguien que me diga qué me va a pasar, siguiendo algunas formas, ¿no? Supersticiones. Cuidémonos de actividades creativas, de adoración a Dios. Cuidémonos de ir tras cosas que no nos es permitido por el Señor en su palabra. Debemos tener mucha atención a esto. El versículo 32 de Deuteronomio 12, Dios le advierte a su pueblo: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadas ni quites nada de ello. No añadas ni quites. Esto nos debe hacer recordar Hebreos capítulo 1. El único medio hoy en día por el cual Dios nos habla es Cristo Jesús. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces, en otros tiempos y de muchas maneras, hoy en día nos ha hablado por medio de Cristo Jesús, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. Por Cristo Jesús. No busquemos otros medios, ni mucho menos busquemos otros propósitos. Seguimos a una persona, seguimos a Cristo, le adoramos a Él, le servimos a Él. Por lo tanto, no hay que añadir, no hay que quitar nada, solamente adorar a nuestro precioso Cristo, como está en las Escrituras, negándonos a nosotros mismos, aceptando el costo por seguir a Cristo y obedeciendo incondicionalmente. Esto está en Mateo capítulo 16, el versículo 24. Qué importante es mirar este pasaje frente a lo que se nos presenta la palabra del Señor en esta mañana. También debemos mirar que nuestra atención a Cristo es a través de las Escrituras, el único medio que Dios ha puesto para conocer quién es Jesús. Juan 5:39 lo dice de esa manera: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Cuidémonos de la idolatría. Vamos a orar. Señor amado, qué fácil es caer en idolatría. Ayúdanos a mirar en este capítulo 20 la terrible relación que hay en la vida moral impura con la idolatría. No es cosa fácil, no es cosa sencilla, no es cosa de nuevos creyentes. Todos nosotros, y quizás aún más, los más antiguos, los más viejos, podemos ser más vulnerables a la idolatría. Guíanos, Señor, conforme a tu voluntad y ayúdanos a vivir exclusivamente, únicamente para ti, negándonos, pagando el costo por ser hijos tuyos y obedeciéndote incondicionalmente. En el nombre de Jesús. Amén.